Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Soy Clau y hoy vamos a hablar de los libros que he leído este año. Muchos resúmenes mensuales porque la verdad es que tengo meses que leo mucho y meses que no leo absolutamente nada o no termino ningún libro, pero he leído libros muy buenos. Hasta ahorita llevo 10 libros leídos y uno que decidí no terminar. Entonces, en total 11 libros. Vamos en orden. El primer libro que leí este año se llama Mañana y Mañana y Mañana de Gabriel Zevin. Este libro, yo creo que hasta este momento sigue siendo mi libro favorito de este año. No saben cómo disfruté este libro. Lo empecé en diciembre del año pasado y lo terminé a principios de enero y como que puso la vara muy alta. Tengo una reseña específica de este libro, entonces no vamos a profundizar en lo que trata el libro, pero sigue la historia de unos diseñadores de videojuegos en la década de los 80s, 90s más o menos. Y son una chava y un chavo que como que se hacen amigos en un hospital cuando son niños, luego crecen y se vuelven a encontrar en la universidad y tienen esta relación como muy interesante de amistad y de como equipo creativo. Y también hay otros personajes súper importantes que van a estar orbitando alrededor de ellos en el transcurso de muchos años. Hacen un videojuego que se vuelve muy popular y como que disfrutan de la fama y como del auge de los videojuegos. Y a partir de eso y de leer el libro, nunca he sido como fan de videojuegos, no me llaman mucho la atención, pero es un mercado gigantesco el de los videojuegos y me encantó que la autora se haya querido como clavar tanto en este tema y hace que de verdad disfrutes y entiendas la experiencia no solamente de jugar el videojuego, sino del proceso creativo de hacer un videojuego y los personajes, la historia, la trama, el significado del título, todo está tan bien hecho, tan bien escrito, tan bien planeado. O sea, es un libro excelente y muy completo y muero por leer más a esta autora. El siguiente libro que leí este año se llama Spare, de El Príncipe Harry, y es básicamente la autobiografía de todo lo que él nunca había contado de su experiencia literalmente humana, y todo empieza a partir de la muerte de su mamá, de la princesa Diana, cómo se manejó la muerte de su mamá. También tengo una reseña mucho más a fondo de este libro, entonces también lo pueden checar. Me encantó, en esa reseña hubo mucha controversia en los comentarios, así de, es un niño malcriado, que deje de hablar de más, bla, bla, bla. Y otras personas están muy de acuerdo conmigo con el hecho de que es su historia y él tiene derecho a contarla. A mí no me pareció como algo mal hecho, es un libro muy honesto, habla literalmente de su vida, de cómo procesó la muerte de su mamá, cómo eso determinó muchas cosas de quién es él hoy. Y creo que habla como él, como es él. No creo que haya pretensiones atrás. Esa es mi opinión, pero vayan a ver la reseña si quieren más detalles del libro. Y un excelente libro, primera autobiografía del año, me gustó mucho. El siguiente libro lo tengo en físico. Se llama El matrimonio perfecto de Geneva Rose. Es este libro. ¿Y con cuánto lo califiqué? Le puse tristemente 2 estrellas a este libro. Les voy a contar de qué se trata. Vamos a seguir la historia de una chava que es una abogada muy chingona que le está yendo muy bien. Creo que ya es socia de la firma o está a punto de ser socia de la firma de abogados. Y tiene un esposo que como que escribe y le fue bien en una época y como que está teniendo una crisis profesional con la escritura medio cañona. Y ella está súper clavada en su trabajo. Y entonces, un día en una casa como de campo que tienen, aparece el cuerpo de la amante del esposo muerta en la cama y obviamente pues todos los dedos apuntan a que fue el esposo. Entonces la esposa, abogada, dice, espérense, no solamente estoy de su lado, lo voy a defender en este juicio. Y vamos a seguir la historia de lo que pasa a partir de esto. Vamos a leer, creo que, no me acuerdo bien, pero creo que son las perspectivas del esposo y la esposa. Entonces vamos a conocer como las versiones de por qué está esa amante, cómo llegó ahí, la esposa cómo maneja esto del cuerno, etcétera, etcétera.
La premisa sonaba muy bien, tenía ganas de como un thriller palomero, que era como la intención de este libro, pero la verdad es que siento que para que el giro hiciera sentido al final, eh, no llevó como que siento que cuando un autor quiere guiarte por cierto camino como para despistarte, también como que te da pequeñas claves así de tal vez es esta persona, tal vez es esta. Y aquí como que siento que llegó a la conclusión de lo que quería, en lo que quería que acabara el libro, como completamente separado de toda la otra historia que ya llevaba contando. ¿Me explico? O sea, como que no hay congruencia en cómo termina el libro. Y la verdad es que hubo un momento como a la mitad en el que ya hasta me empezó a parecer aburrido. O sea, como que perdí el interés y luego cuando pasa el giro dices, eh. Y luego cómo termina, no fue mi tipo de libro. Y amo los thrillers palomeros, pero este no fue uno de mis favoritos. Y la verdad le puse 2 estrellas. Casi nunca pongo 2 estrellas a un libro, pero en este caso se la ganó. El siguiente libro de esta lista es una no ficción que se llama Bittersweet y la autora es Susan Cain. Susan Cain escribió un libro que se llama Quiet, que habla sobre el poder de las personas introvertidas. Si algo tiene esta señora por lo que la he visto en entrevistas y por los 2 libros que he leído de ella, es que tiene muchísima introspección. Y este libro que leí, Bittersweet, se trata de cómo como humanos en la sociedad en la que vivimos, le tenemos tanto miedo a sentir nostalgia, a sentir tristeza, a sentirnos como bajos, como de energía. O sea, cómo lidiamos con las emociones que no son las emociones socialmente aprobadas como positivismo, felicidad, emoción, avanzar y avanzar y ya sabes, a como alcanzar, siempre estamos como persiguiendo algo. Y ella habla más como del valor que hay en el estar tranquilos, en el estar, en el sentir nostalgia, como esta nostalgia y esta tristeza, como que es una forma de conectar y de conocernos. No saben qué bonito el libro, tiene unos ejemplos muy bonitos de la música, de por qué nos gusta más la música triste, qué notas de la música nos inspiran esta nostalgia y por qué nos sentimos tan atraídos, como que usa muchos ejemplos de muchos casos, sobre todo enfocados como en arte, de la importancia de sentir esta como vida agridulce, que tiene cosas, que la tristeza nos recuerda a la alegría que nos dio una experiencia, un recuerdo, un momento. Está muy bonito. Si les gustan este tipo de lecturas, la verdad es que este me encantó y se me hizo súper como lindo, como que te deja mucho que reflexionar. El siguiente libro de esta lista se llama A Whole New Mind de Daniela H. Pink. Este libro está muy padre. Lo vi en una entrevista de Oprah y me llamó muchísimo la atención como el concepto. Este señor como que aterrizó algo muy real que está pasando en esta generación, pero que es muy difícil de detectar. Lo que este señor, como que la tesis de este señor en este libro es que vivimos en una sociedad que está orientada a pensar con el hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo es el hemisferio que piensa en la parte lógica, en la parte matemática, como que es el que nos da estructura y congruencia. Y lo que él propone, y tiene mucho sustento para proponerlo, es que las futuras generaciones tienen que empezar a desarrollar mucho más su hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que ve como todo a un todo, como que el izquierdo divide en partes y en piezas y el hemisferio derecho como que une y conecta. Entonces él habla como de esta parte de la creatividad, de la empatía, del diseño, de la parte artística que tenemos, de la parte de contar historias, de usar nuestro lenguaje pero para ir más allá. Y con lo que él sustenta este movimiento es que él dice, el hemisferio izquierdo es el que se hace cargo de todo lo que ya está automatizado hoy en día, en su mayor parte en computadoras, en sistemas operativos, en robots, etc. Entonces, el reto de las futuras generaciones es más hacia el lado creativo, artístico e innovativo de estas herramientas que ya puede hacer una computadora por ti. Entonces, como que él propone que nuestros hijos tengan mucho más educación en la parte
emocional y en la parte artística y en la parte de conexión y de humanidad que en la parte lógica, matemática. Está muy bueno para papás, para maestros, creo que es un libro que vale mucho la pena y como que propone ideas muy nuevas y que creo que quienes estemos como avanzando en esa dirección vamos a estar un paso adelante el día de mañana. Entonces, muy, muy buen libro. El siguiente libro de esta lista es un libro de Taylor Jenkins Reid. Es el tercer libro que leo de esta autora y se llama After I Do, que también creo que ya existe en español. Taylor Jenkins Reid escribió Los siete maridos de Evelyn Hugo, escribió Todos quieren a Daisy Jones, que son dos excelentes libros y quería leer algo más de ella. Este libro lo compré el año pasado y se trata de la historia de un matrimonio que está como un poco estancado en sus 10 años de relación y no saben qué hacer, están muy frustrados, cada quien está como en lados opuestos de lo que quieren y de cómo se comunican y como que ya hay mucho resentimiento, ya todo es una pelea. Entonces deciden dejar de hablarse por un año, como completamente desconectarse del otro, separarse por un año sin entrar en contacto uno con el otro para ver realmente qué quieren, si quieren seguir juntos, si no quieren seguir juntos, como que explorar hasta salir con otras personas, desenvolverse en otros ambientes y ver si esto los va a juntar de nuevo o ya los va a mantener separados. Creo que es muy poco, aunque es el tema principal del libro, es lo menos importante literalmente el libro, porque vamos a seguir a la chava, a la esposa, y todo como el proceso para ella, pero ella está aparte envuelta como en dinámicas familiares en las que como que se empieza a clavar más, tiene una hermana, tiene un hermano, tiene una mamá y todo, o sea, como que están pasando muchas cosas, ella es la hija grande, entonces tiene como cierta responsabilidad por la familia, también está un poco cuestionándose su vida profesional, entonces como que el ámbito romántico es como una segunda parte, en mi opinión, de la historia. Le di 3 estrellas porque mientras sí disfrutó mucho como el desenvolvimiento de la historia, no se me hizo, o sea, como que sí regresaba al libro y me parecía muy entretenido, pero no me parecía así como, ¿dónde está mi libro? ¿Me explico? O sea, no me sentí tan clavada como con otras historias. También me gusta que son historias que como que no tienen picos, no tienen suspenso, o sea, son como una historia normal de una persona normal viviendo una vida normal, pero siento que le faltó como cierto punch, o sea, como que pasa muy lento todo el proceso en el que ella está sola como identificando quién es y luego empiezan a pasar las cosas muy rápido y como que no da espacio para que se anclen bien esas cosas que pasan al final. Sé que estoy siendo muy ambigua porque no les quiero contar qué pasa y de qué se trata, pero se me hizo una buena lectura, muy ligera, entretenida, me gustan las dinámicas familiares, me encanta cómo son los hermanos según el lugar que ocupan en número, cómo se llevan con la mamá, cómo es la mamá con sus hijos. O sea, me gustó mucho más la parte de la dinámica familiar de ella que realmente su relación romántica con el esposo, que pues realmente sabemos poco de él porque él no está en la historia, solo está al principio y al final de la historia. Pero bueno, se los dejo a su criterio y me quedan pendientes muchos más de esta autora. Este no fue uno de mis top de ella, pero le seguiremos dando oportunidad. El siguiente libro fue una relectura, creo que mi primer relectura en muchos años, además de la de Harry Potter, creo que es la única otra relectura que he hecho. El libro se llama Flores Rotas de Karin Slaughter y también hice una reseña porque quería releerlo y decir, a ver, es mi thriller, siempre digo que es mi thriller favorito, pero ¿realmente es mi thriller favorito? Y en este video con y sin spoilers que hice, vamos a ver si sí es mi thriller favorito y si no, y por qué sí y por qué no. Lo releí, lo viví otra vez, fue otra vez igual de intenso que la primera vez, ya se me habían olvidado muchas cosas y aparte releer un libro, sobre todo un thriller, donde ya sabes cómo se desenvuelve la historia, como que volver atrás y ver los detalles que te va dando la autora, eso es lo que hace un buen thriller, como que te va diciendo cosas, pero tú estás tan clavado en otros aspectos más intensos del libro que no pones atención a esas pistas que te está dejando. Me encantó releerlo, es un muy buen thriller, sí es, yo creo que hasta ahorita mi top de thriller y
se los recomiendo mucho, pero les recuerdo que tiene muchísimos detonantes, hay mucha violencia, es muy gore, es muy intenso. Si no están acostumbrados a leer thrillers o son de los que no leen thrillers porque sí les da cosita, este no es un buen comienzo, pero es un excelente libro. El siguiente libro que leí, lo leí en Kindle, se llama Justo mi tipo, de Fallon Ballard. Fallon Ballard escribió uno de mis libros favoritos, de mi top 10 de libros del año pasado, y este año salió con este y lo compré inmediatamente en cuanto salió. Y vamos a seguir la historia de, como que la trama siento que es como mi tipo de trama. Vamos a seguir la historia de una chava que es que le gusta estar en una relación. Todos tenemos esa amiga que siempre tuvo novio. Ese es el tipo de persona. Déjenme ver cómo se llama. Lana. Lana Parker nunca ha estado soltera por mucho tiempo, ¿ok? Y escribe una columna para un sitio web, que es su trabajo, hablando sobre relaciones románticas. O sea, es como su mero mole. Hasta que un día, el día que cree que le van a dar el anillo, el novio que tiene en ese momento de una relación larga de años, dice, me va a dar el anillo, pues la lleva al restaurante más romántico de la ciudad y corta con ella. Y entonces ella como que está muy confundida de por qué no funcionó, qué pasa con mis relaciones románticas, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y se empieza a cuestionar todo eso. Y justo a la par de eso, regresa a Los Ángeles, donde ella vive, un exnovio que fue como su primer amor y como el rompimiento más triste de la historia, y resulta que él llegó a trabajar al mismo lugar donde ella está trabajando, porque a él le ofrecieron como una oportunidad de empezar en ese sitio web y luego pasarse a un periódico más grande. Los dos son como periodistas y les ponen un reto a los dos, tiempos de redes sociales, quien no ama un reto, les pone el reto a ella de no salir con nadie y a él de buscar una relación seria. Él viene de una vida, de un trabajo donde viajaba mucho, tenía como, era muy nómada, tenía como muchas relaciones cortas y no había sentado cabeza. Entonces como que el reto es hacer lo contrario a quienes son. Y obviamente al mismo tiempo pues hay muchísima tensión porque no sabemos por qué cortaron, no sabemos quién cortó a quién, no se llevan, no quedaron en términos amigables. Entonces vamos a empezar a ver los retos junto con esta incómoda de exnovios al odio, odio a la atracción. Y me encantó, o sea, estuve clavadísima. Cada que podía sacaba el libro y lo seguía leyendo. Lo disfruté muchísimo. Me gusta más el libro pasado de ella, pero este, la verdad, si quieren un romance divertido, entretenido, que fluye, que lean rápido, este libro, la verdad, está muy, muy bueno. El siguiente libro de esta lista, y ¿qué libro? El siguiente libro de esta lista. El libro se llama Camp Zero, de Michelle Min Sterling. Este libro lo tenía muy anticipado, lo vi el año pasado, así como libros que van a salir el próximo año, y me encantó la trama, se me hizo súper interesante, y de verdad, después del de mañana y mañana y mañana, este yo creo que es como mi top del libro. No saben cómo disfruto este libro. Es una ciencia ficción y es raro que yo las ciencias ficciones sí me gusten. Me encantan las películas de ciencia ficción, pero por alguna razón los últimos libros de ciencia ficción que he agarrado como que no le han dado al clavo conmigo. Este libro le dio al clavo. Este libro sigue la historia de un futuro no muy lejano en donde el calentamiento global ha hecho de las suyas y el mundo está completamente al revés. Tenemos como comunidades que los climas son ya tan extremos como en el centro como en el Ecuador, que la gente se está yendo a vivir hacia el norte. Entonces se están yendo a vivir hacia Canadá, hacia los países nórdicos. Vamos a seguir la historia como de una comunidad que está en Canadá. O sea, me recuerdo un poco al libro de Estación 11, donde estamos viendo como una distopia del futuro y cómo, aunque estemos en el futuro, el mundo va para atrás porque empieza a dejar de tener privilegios como el clima, como los recursos naturales. Entonces ahora tienen que volver a empezar de cero y encontrar nuevas formas de construir, nuevas formas de sobrevivir, de instalar calefacción, como de sobrevivir en las temperaturas de la nieve. Y estamos escuchando como dos historias al mismo tiempo. Una historia es la de una chava que se va a trabajar a uno de estos campos en el norte de Canadá
como escort, literal, o sea, hay muchos como empresarios muy acá trabajando en este campo, como creando nuevas ciudades en el norte de Canadá, y entonces estas chavas van como a hacer compañía de estos señores que pues viven solos en la montaña. Y al mismo tiempo vamos a escucharle, y esta chava que llega a trabajar de escort, como que tiene una misión secreta, pero no sabemos cuál es. Entonces ella también está como de espía al mismo tiempo que está de escort. Y en la otra historia estamos viendo, y esta fue, wow, lo bien armada que estaba esta otra versión, en la que 6 o 7 científicas mujeres llegan a un laboratorio, igual en el norte de Canadá, a estudiar el calentamiento global y todas las consecuencias que hay en ese momento del calentamiento global. Y son mujeres que están completamente solas, completamente aisladas. Cada una tiene como una profesión muy específica, así, geóloga, ingeniera, programadora, bióloga, etcétera, etcétera. Entonces cada quien va a hacer su trabajo ahí, son mandadas por el ejército a que hagan su trabajo ahí y de repente se quedan ahí y tienen que aprender a sobrevivir por su propia cuenta con recursos limitados en inviernos tremendos y pasan cosas muy interesantes sobre cómo el futuro de la sociedad y la nueva sociedad cómo va a ser a partir de todos estos cambios. No saben qué libro, no saben. Le puse 5 estrellas. Es raro que le ponga 5 estrellas a un libro. Me encantó absolutamente toda la historia, principio, mitad y final. Me parecieron excelentes. Lean este libro. Si les gusta la ciencia ficción, la distopia, este es el libro para ustedes. Les prometo que es una garantía. Les va a encantar. El siguiente libro que leí es una ficción contemporánea, se llama Sam, de Allegra Goodman. Y este libro, como que decía, a ver, ya lo voy a empezar. Y leía como 30 páginas y decía, bueno, voy a leer otro antes. Y así como que pasé como 3 o 4 libros antes de esto, pero ya que me clavé con este, también se volvió definitivamente uno de mis libros favoritos de este año. También le puse 5 estrellas, cabe recalcar. Y el libro se llama Sam, sigue la historia de una niña, desde que es una niña hasta que crece y la vemos convertirse en una adolescente. Y vamos a seguirla desde que tiene 7 años. Ella vive en una familia que está separada. Ella vive con su mamá. Su mamá tiene un hijo de otro papá y no está con ninguno de los dos papás. Ella tiene una relación con su papá muy complicada porque el papá es adicto, pero ella ama y adora a su papá. Cuando su papá va por ella para llevársela por un helado, es su máxima adoración en el mundo. Ella quiere ser como su papá y de hecho a raíz de que su papá la lleva un día a escalar, ella decide dedicarse profesionalmente desde los 7 años a escalar. Entonces la meten como una escuela para escalar y luego le dan una beca para escalar. O sea, se vuelve una chingona escalando y esto a raíz como de que fue el deporte que le enseñó su papá. Su papá es como una figura intermitente en su vida, a veces está, a veces no, a veces se va a vivir a otro lado, a veces se aparece y ella lo tolera mucho de chiquita, pero conforme va creciendo y se va volviendo una adolescente, evidentemente empieza a sentirse enojada y a sentir resentimiento de ¿por qué me dejas? ¿Y dónde estás? Y el papá, o sea, seguimos como esta visión a través del personaje del papá de lo que es la adicción para una persona y lo difícil que es tener una vida funcional y tener una relación sana con tu familia. También tenemos al lado de la mamá, que es una mamá soltera que se separa de los dos papás de sus hijos y tiene que sacar a sus hijos adelante. Vemos como una crianza a partir de una mamá que está muy frustrada, que está en mucha necesidad económica y vemos como todo el daño que eso puede hacer a una familia a largo plazo. También vemos cómo crece el hermano, que cuando empieza el libro tiene 2 años, o sea, tiene 5 años menos que nuestra protagonista y también vemos todos los estragos que tiene de tener un papá violento, porque el otro ex también tiene bastantes issues. Entonces, como que lo que me encantó de este libro es que, aunque es una historia como muy lineal de la vida de una niña que se convierte en un adolescente, hay tantas dinámicas familiares y tantas como cosas tan bien hechas y tan específicas y que marcan tanto a todos y la vida de todos. Ella entra como una relación cuando es adolescente con un mayor de edad y todo lo confundida que ella está con la relación con su papá, ahora está confundida con esta relación que no es la relación más sana, es una relación bastante tóxica, cómo lleva esto a la adolescencia, cómo la hace cambiar. Un súper, súper libro. Si quieren leer algo así como real y humano y muy bien escrito, lean Allegra Goodman. Creo que es su primer, no sé si es su primer libro,
pero me fascinó esta perspectiva tan humana y tan real de la vida, de una vida común y corriente de cualquier persona. Y el 11º libro es el libro que no terminé y que estuvo muy chistoso porque cuando dije, iba a más de la mitad. O sea, yo creo que 150 páginas y es un libro cortito. Y me metí a ver reseñas. Dije, a ver, o sea, chance yo estoy loca, chance y mi intelecto no da para esta autora y necesito como ver qué opinó la gente de esto. Y en todas las reseñas que vi, como que era lo mismo, como que la forma en la que está escrito este libro como que está complicado, como que es de esos libros que o te fascina y es como de culto, o es como de autor, ya sabes, que aprecias mucho este tipo de escritura, o como yo, de plano no te gusta y ni siquiera lo terminas. El libro se llama Los Incendiarios, es una novela de R.O. Kwon, que por cierto es una chava, aquí está su foto, y este fue el primer libro que escribió esta chava. Me llamó la atención porque se trata de un culto. Es la historia de una pareja, un novio y una novia, en el que la novia se va involucrando como con un culto que por cierto es basada en hechos reales. No la historia de ellos dos, pero sí la del culto. Ese culto existió en algún momento en época reciente. Y él va viendo cómo su novia empieza a clavarse con este culto y como a perderse en este culto. Entonces vamos a seguir la perspectiva del novio, de la novia y del líder del culto. Pero como que lo quiso esta autora, que es lo que no me gustó tanto, pero tal vez esa era la intención, era meter mucho detalle. O sea, entramos a la mente del novio, pero a la mente de la novia y del líder del culto no entramos tanto. Entonces como que quiere que entendamos la historia a través de la perspectiva del novio que perdió a su novia en el culto. Pero siento que eso hace que la historia no te claves tanto en la historia, como que no te sientas tan conectado a lo que está pasando. No sé, también la forma de escribir, los capítulos son muy cortitos, pero va cambiando mucho en momentos y en narradores. Entonces como que dices, ¿esto cuándo pasó? ¿Esto fue cuando era niña? Ella, la novia trae unos traumas tremendos de un accidente en el que estuvo. El líder del culto fue prisionero en Corea del Norte. O sea, como que hay muchos detalles como muy interesantes, pero no logró captar mi interés ni mi atención lo suficiente ni siquiera para terminarlo. Y en las reseñas que vi de otras personas que lo leyeron, como que veo lo mismo. O sea, como que es una forma muy experimental de escribir o como muy con una estructura muy diferente y que podría no ser atractiva para el lector, que fue mi caso. Pero bueno, la oportunidad se la dimos y se la dimos bastante. Y estos fueron los 10 más 1 libros que he leído este año. Tengo muchísimos libros en mi lista, no tienen una idea de mi lista de libros por leer, pero si quieren dejarme alguna recomendación del libro que más les haya gustado que han leído en 2023, déjenmelo aquí. Si hay algún estreno que estén esperando que salga, también déjenmelo porque siempre me gusta estar buscando libros recién salidos. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Disculpen la desaparición. Voy a tratar de hacer videos semanales. He estado con muchas otras cosas. Por cierto, aquí abajo les dejo el link de mi nuevo podcast que no tiene nada que ver con libros. Y gracias por seguir aquí. Prometo ser más consistente. Díganme qué les gustaría ver en este canal. Y los veo en el siguiente video.